buenos días, queridos amigos. Nuevamente estamos llegando hasta tus hogares a través de las redes sociales, en especial esta plataforma Facebook Live. Es la transmisión de nuestro servicio general de este día domingo 4 de abril. Tengo que decirles que de acuerdo a las restricciones que nos encontramos en la ciudad de Loja, por las disposiciones de nuestras autoridades, hemos tenido que hacerlo de esta forma en esta semana. Esperamos que luego de que estas situaciones se vayan aclarando y que la reunión de consejo que tenemos en esta semana, poder tomar las mejores directrices para la próxima semana ya estarnos reuniendo nuevamente en este lugar con todas las medidas de bioseguridad como lo hemos venido haciendo, podernos seguir reuniendo en este lugar. Obviamente tendremos algunas disposiciones nuevas que tomaremos, pero se las haremos conocer en el transcurso de la semana. Por lo demás, queridos amigos, muchos se preguntarán cuál es o por qué no estamos compartiendo acerca de lo que el mundo en general está celebrando hoy acerca de Semana Santa. Pues bueno, queridos hermanos, como ustedes lo saben, esa es la predicación que nosotros tenemos domingo a domingo. Siempre estamos predicando el Evangelio de Cristo y pues a este resucitado. Entonces, no hay mayor variación en cuanto a nuestro servicio, más bien continuamos con 1 Corintios capítulo 5. Como habíamos venido conversando en las semanas anteriores, se estaba tratando acerca del tema de la división. Pues este tema ya queda concluido, digámoslo así, en el capítulo 4. Pablo retomará en algunos momentos nuevamente este tema, pero ya en general ha quedado concluido. En el capítulo 5 y 6 vamos a mirar un poco acerca sobre los escándalos que se están produciendo en la iglesia de Corinto. Hoy vamos a hablar en especial del 5, donde hay un caso de inmoralidad o de impureza muy fuerte, muy profundo que está afectando a la iglesia de Corinto y mira, no están haciendo absolutamente nada. Es por eso que Pablo en esta carta a los Corintios comienza diciendo en el versículo 1 de 1 Corintios 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este es un caso evidente ante toda la iglesia, no es un chisme o una murmuración que se está dando en los pasillos de la congregación, no, es algo evidente, es algo que estaba pasando, era de conocimiento público y era un caso tan grave de inmoralidad que ni siquiera esto se daba entre los paganos. Entonces Pablo está haciendo un llamado de atención, pues el caso es que hay un hombre que está teniendo relación de fornicación con la esposa de su padre. Podríamos llamarlo, este es un caso de incesto. Es algo terrible que está sucediendo. Y veamos lo que dice en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol estaba usando un lenguaje enérgico, realmente está enfatizando y está haciendo un llamado de atención a la iglesia. Él estaba tratando con un pecado bastante doloroso. Los creyentes de la iglesia lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo sin hacer absolutamente nada al respecto. Recordemos pues lo que dijo el Señor en San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, ¿cómo se arreglaba esta situación? Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero leerlo tal como están las Escrituras. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste esta palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, considéralo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Eso es lo que dice esta versión. Y realmente lo que el Señor estaba hablando, lo que estaba diciendo es:
que es necesario que cuando se presenta una situación que es de conocimiento popular y que está haciendo daño a la iglesia, pues es necesario intervenir. No podemos quedarnos sin hacer absolutamente nada. Ellos no practicaban ese procedimiento en Corinto. Esto fue un caso de complicidad con el mal. La iglesia en Corinto, pues, se había allanado a aceptar el mal en el seno de su comunidad. Y ahora hay ciertas cosas que realmente necesitamos decir sobre este asunto. En realidad no había necesidad de pruebas, pues era como lo dije, un asunto de conocimiento popular. Todos lo sabían, ¿no? No era que habían rumores falsos o que algo se había oído sobre lo que estaba pasando. No, era algo probado. Probablemente estaban hasta asistiendo a la congregación esta pareja, este varón que se acostaba con la esposa de su padre. Estaban asistiendo a la iglesia y ellos no tenían ningún problema, y lo que era peor no era que ellos no tenían un problema, sino que en la congregación no hacían absolutamente nada y compartían con ellos como compartir con cualquier persona. También conviene aclarar que no era un pecado dudoso o discutible, sino que era un pecado evidente, que aún había sido reconocido por la sociedad exterior de la iglesia. Se supone que la misma gente, no la que pertenecía a la congregación, sino la gente de fuera de la congregación, miraban ese caso y se asombraban y se horrorizaban que se dé un caso así. ¿Cuánto más en una congregación que decía ser santa y pura? Entonces era un caso que no solamente estaba afectando a la congregación en sí, sino que estaba dando mucho que hablar en medio de la comunidad en general. Ahora, la iglesia de Corinto, en primer lugar, no necesitaba establecer el hecho de que aquel hombre estaba viviendo en pecado. El error había consistido en tolerar el pecado. Mira, si dos personas consienten el vivir de esa manera y consienten vivir en pecado, pues ok, está bien, es una situación que ellos lo han considerado. Pero lo que estaba mal y lo que Pablo estaba llamando la atención es acerca de las autoridades de la iglesia, acerca de la congregación misma, en decir, hey, ¿por qué ustedes están permitiendo tal cosa en medio de ustedes? ¿No debería horrorizarles esta situación? Pero no pasaba eso. Tengamos en cuenta que una iglesia pura es una iglesia poderosa, y una iglesia impura, en cambio, es una iglesia que se paraliza, se inmoviliza, realmente queda con un testimonio de bochorno delante de la comunidad donde ésta se levanta. Pero veamos qué dice del versículo 3 al 5, y quiero que le prestes mucha atención porque son palabras que nos van a llamar mucho la atención y tenemos que aclararlas. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto necesita una aclaración, porque quiero comenzar diciendo que muchos de nosotros podremos estar diciendo, ¿Pablo está hablando en serio? ¿En verdad está diciendo y recomendando que este hombre sea entregado a Satanás? Sí, en realidad lo que Pablo está diciendo es que ellos deberían reunirse y confrontar a este hombre, tal como habíamos leído la porción de Mateo. Y si este hombre no quiere arrepentirse, pues entonces debería ser tendido como un mundano y ser echado de fuera de la congregación. Muchos pueden decir, pero eso no es el amor de Cristo. Más bien por el contrario, hay mucho amor en ese acto. Claro, a nadie le gusta en sí la reprensión. Si no, miremos el caso de nuestros hijos cuando son reprendidos. No vayamos ni siquiera tan lejos. Veamos cómo es nuestra actitud cuando nosotros mismos somos reprendidos por una u otra situación que podemos estar obrando mal.
Siempre probablemente vamos a tratar de poner un muro entre quien nos reprende y nosotros. Vamos a querer defendernos. Tenemos que recordar que lo que Pablo está diciendo es que si este hombre no se arrepiente, este hombre tiene un llamado al arrepentimiento. Me imagino que en el proceso que cuenta Mateo, probablemente quien debería acercarse es uno de los ancianos y a hablar con este hombre. Y si este hombre pues no quiere hacer un cambio, entonces deberá tener testigos que miren esta situación. Y si bueno, no quiere cambiar, entonces sí debería ser echado. Uno dice, pero está bien, ¿no será que Pablo tal vez desbordó en sus sentimientos? Pablo a lo mejor se enojó por lo que estaba pasando y dijo, bueno, entréguenlo a Satanás. Yo quiero hacerte notar ciertas porciones de la palabra de Dios donde esto sucedió, y no sucedió para destrucción de la persona, sino como dice la palabra de Dios, para que la carne sea tratada. Y bueno, al final del tiempo, si es un hijo de Dios en verdad, pueda hacer y disfrutar de la salvación al final. ¿A qué me estoy refiriendo? No sé si tú te has puesto a pensar en el caso de Job. En el caso de Job, si nosotros recordamos, Satanás se presenta delante de Dios y le dice, mira, Job te es fiel y dice, sí Señor, y toda la situación, pero porque tú lo guardas, lo cuidas, pero si él en verdad tuviera que pasar una prueba, entonces yo estoy seguro que este hombre te negaría. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le da permiso a Satanás de tocar a Job, pero con la condición de que no toque su vida. Bueno, si tú quieres saber más sobre eso, lee el libro de Job. Pero este no es el único caso. Yo no sé si tú recuerdas cuando Jesucristo, antes de ir a la cruz, está conversando con Pedro y le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y Jesús no le dice, no, y que eso no ocurra, no. Dice, pero yo he pedido, he rogado que después de que haya acontecido esto, tú permanezcas firme. Y sabemos qué es lo que sucede, sabemos qué es lo que pasa. Pedro efectivamente es zarandeado por Satanás. Niega 3 veces a su maestro, a su Señor, a su amigo. Y claro, después de que comete eso, nosotros podemos, y muchas veces hasta en alguna predicación lo hemos asemejado o lo hemos hecho semejante a Judas. Pero hay una clara diferencia. Pablo reconoce su debilidad. Pablo reconoce que él ha estado actuando mal, ha estado obrando mal y se vuelve al Señor. Y ese es el caso que después el Señor lo ocupa a él para en Pentecostés dar aquel poderoso mensaje que convierte a 3,000 personas. Ese primer mensaje, que es el nacimiento de la iglesia, es hecho por este hombre que fue zarandeado por Satanás. Bueno, para nosotros es un alivio saber de que Satanás no puede tocar nuestra vida, a no ser de que el Señor se lo permita. Y si el Señor se lo permite, pues tendrá un propósito mucho más grande, tal vez mucho más grande de lo que nosotros podamos entender. Pero claramente todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Nuestra fe tiene que ser aprobada, inclusive no necesariamente nuestra fe, sino que tal vez necesitamos un zarandeo para volver en sí y darnos cuenta que no es nuestro orgullo, que no es a nuestra forma, que no es a nuestra manera, sino que es a la manera del Señor. Y que nosotros somos lo que somos, es gracias a Él. Podemos apreciar que en esto que Pablo está diciendo, que pues sí nos llama la atención el hecho de ser entregados a Satanás. Satanás está siendo utilizado por Dios como un instrumento para tratar la vida de ciertas personas, y eso nos puede chocar, pero es necesario tratar la vida de las personas. Cuando no quieres entender por las buenas, pues necesitas entender por las no tan buenas, o por las malas, digámoslo así.
Pero si eso que nosotros consideramos las malas nos hacen volver en sí, entonces pues habrá un propósito más allá. Pablo en alguna ocasión también habla con Timoteo en el capítulo 1, versículo 20, habla de aquellos que habían fracasado en su fe y le dice esto a Timoteo: entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Ellos estaban ofendiendo a Dios con sus palabras y Pablo dijo literalmente que los había entregado a Satanás. Con esto estamos viendo 3 casos en las Escrituras que muestran de que sí, así es, así pasa. Ahora deseamos aclarar que reconocemos el peligro de que nuestros sentimientos y emociones se impliquen en situaciones como estas, y existe también el peligro del fanatismo de que algunas personas puedan mostrar con esto. Pero también tenemos que reconocer, por el otro lado, que a veces cristianos maduros tienen que hacer oraciones como estas para entregar a alguien o entregar a una congregación cuando ésta se ha desviado por total del camino de Dios. No porque la detesten, no porque quieran su mal, sino para que más bien Dios trate con ellos o con esas personas o con esas congregaciones que se han apartado de Dios, que Dios les trate como Él vea conveniente. Y si Dios quiere utilizar a Satanás como un instrumento para abofetear o para, como le dijo a Pedro, zarandear, con el propósito de que haya un cambio y una reflexión, pues entonces debería ser bienvenido sea. Pero, como lo dije, tenemos que reconocer que también hay el peligro de esos sentimientos o del fanatismo que esto pueda aparecer. Sin duda esta parece una medicina bastante fuerte y especialmente para un creyente carnal. Pues el creyente carnal, como semanas atrás Carlos nos enseñaba, pues él no quiere ser tratado, quiere que su carne siga ahí. Está muy, digámoslo, muy cómodo con su carne, ¿sí? Este cristiano se deja influenciar por su propia naturaleza pecaminosa y eso es demasiado fuerte para él. Pero si es como Dios tiene que tratar, pues que así sea. Lo vuelvo a repetir. El versículo 6 dice: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabes tú, estimado amigo, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos frente a este evidente caso, y me imagino, no era el único caso, debieron haber habido muchos más, pero este sí resaltaba. En medio de todo eso, que ellos permanecían sin hacer nada contra el pecado, ellos estaban jactando, ¿sabes de qué? De enviar misioneros y de predicar la sana doctrina. Esa es la jactancia que ellos tenían. Ellos decían: mira, hemos abierto una iglesia por acá y mira, tenemos otra iglesia más allá y mira que nuestra predicación, nosotros predicamos a Cristo, y esa era lo que ellos estaban diciendo. Qué hipócritas, ¿verdad? Pero, hermanos, hay mucha gente que piensa que por estar involucrado mucho en el servicio, eso cubre multitud de pecados. Y no, hermano, eso no es verdad. No puedes dejarte engañar frente a esa situación. La santidad que debemos de mantener delante del Señor es obviamente la que viene de Él, pero nosotros debemos buscar el ser ese testimonio que pueda mostrar a Cristo. No solamente el jactarnos con crecer y desarrollarnos. Tengo una iglesia grande, tengo iglesias y obras misioneras en otros lados, sino mirar que cuando estemos haciendo todo eso, no estemos poniendo levadura. Levadura, jamás en las Escrituras la levadura ha representado al Evangelio. Nunca. Siempre la levadura está hablando del principio de mal.
Pues así actúa el pecado en el corazón del ser humano. Comienza a tomar unas posiciones sucesivamente en el área de la vida, aprovechándose de la tolerancia personal que le vamos dando. Al comienzo tal vez decir una mentira, nos contristó, pero luego lo vamos diciendo y lo vamos diciendo después de forma tan natural y tan normal que luego se vuelven parte de nuestra vida. Eso quiere decir comenzar a tolerar el pecado en nuestras vidas, pues estamos aceptando sin discusión las normas o principios permisivos con respecto al mal. Y si llega a un punto en el cual, si no se extirpa, mira esta palabra, extirpar, quiere decir sacar por completo el mal, este va primero neutralizando las capacidades del individuo y luego las va anulando y lo destruye por completo. Ese es el problema. No podemos jugar con el pecado, no podemos hacer como que no pasa nada, no podemos volvernos permisivos. No estoy hablando de ser legalistas, estoy hablando de guardar la santidad que el Señor nos está pidiendo. Yo sé que hay casos en los cuales podemos inclusive hablar de ciertas cosas como de consejería dentro de la congregación. Por ejemplo, si alguien está fumando, sin duda la Escritura no dice no fumarás, pero obviamente sabemos que hasta la misma comunidad, quienes no conocen al Señor, hablan del cigarrillo como algo nocivo para el cuerpo. Sabemos que eso nos daña, nos destruye, no solamente a nosotros, sino a las personas que están a nuestro lado. Y aceptémoslo, si esto es durante un largo tiempo, inclusive puede dañar a nuestros hijos. Entonces, cuando estamos mirando una situación como esa, obviamente podemos decir, inclusive una persona puede venir y decir, mire pastor, necesito oración, pueden orar por mí, estoy luchando contra esta situación, estoy luchando contra este pecado. Y obviamente, eso es lo que estamos llamados a hacer y estaremos orando por esa persona y le daremos algunos consejos y le exhortaremos y no hay ningún problema. Y eso es lo que atendemos, creo que a diario en la congregación. Problemas como estos. Pero el problema anterior que estábamos tratando ya es un problema que realmente muestra esa necesidad de extirpar de la congregación. Y si hay una situación que nosotros nos damos cuenta en nuestras vidas que también está pasando, porque este mensaje no solamente es una enseñanza de la carta a los Corintios, siempre lo hemos dicho, la predicación expositiva lo que hace es hablarnos de lo que Dios quiere hablarnos individualmente a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando hoy? ¿Qué problema o qué situación hemos dejado que en nuestra vida se vaya acomodando? Comenzó muy simplemente y luego comienza a desarrollarse de una forma en la que realmente se ha vuelto alarmante, preocupante. ¿Por qué? Porque ya no nos causa ni siquiera un problema con nuestra conciencia. ¿Recuerdas lo que hablábamos la semana pasada acerca de la conciencia? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si nosotros nos hemos metido en una situación así, en la que es difícil de liberarse, pues recordemos lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En aquella ocasión, los que oyeron estas palabras de Jesucristo, pues ellos se resistieron por completo a ese llamado de atención y más bien dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús tuvo que llegar un poco más allá en la exhortación y en este diagnóstico del mal y les dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os hace libres, serás verdaderamente libre. Si tú, querido hermano, como cualquiera de nosotros que está abierto y expuesto a una situación así, has caído en algo que ya perdiste los estándares morales, éticos, y ya atravesaste las barreras y ahora hasta justificas tu pecado, pues, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas volver al Hijo,
porque Él es el que verdaderamente te hará libre. Yo sé que la lucha es difícil, yo sé que la situación es complicada. Yo mismo he tenido que luchar contra cosas bastante complejas en mi vida, pero también soy testigo fiel de que el Hijo de Dios puede hacernos verdaderamente libres. Yo quiero decirte que si tú das un paso de fe al aceptar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como tu Señor y Salvador, aceptando lo que Él hizo en la cruz para liberarte de la esclavitud del mal, entonces Dios intervendrá en tu vida de una manera decisiva y por su Espíritu romperá esas cadenas que nadie ha podido quebrantar. Sea el mismo cigarrillo, sea el alcohol, sean las drogas, sea la mentira, sea la promiscuidad, sea la pornografía, o sea un caso como los que estaba tratando Pablo en Corinto. La respuesta es Cristo. La respuesta no es una Semana Santa. La respuesta no es comer fanesca el viernes, que por cierto, muy rica. No, la respuesta es Cristo todo el tiempo en nuestra vida, haciéndonos libres, verdaderamente libres. Eso es lo que hizo en la cruz. No es un evento nada más para recordar, es un evento para vivir todos los días. Entonces, así es la única manera en la que tú y yo sabemos de que verdaderamente somos libres y Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos protegerá y protegerá esa libertad que Él nos da para que nadie pueda arrebatárnosla. Luego Pablo continúa escribiendo en el versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No sé si alguna vez tú has hecho pan, pero cuando se hace el pan, y yo no lo he hecho, pero he visto cómo se lo hace y bueno, tuve que aprender acerca un poco del proceso. Cuando se hace el pan, se hace la masa y a esta masa se le pone un poco de levadura. Esta levadura comienza a funcionar en el pan cuando lo pones ahí cerquita del horno donde está calientito, comienza esa levadura a crecer, a hinchar. Y entonces el panadero, la persona que está haciendo, tiene que saber el punto, y en el punto que ha crecido lo necesario, ¿qué es lo que hace? Lo mete al horno de fuego. ¿Para qué? Para evitar de que el pan siga creciendo y creciendo, porque si sigue creciendo la masa se va a dañar. En esta porción de la palabra nos habla que debemos dejar la levadura, esa vieja levadura, eso que nos hacía leudar, ese orgullo que nos inflaba, ese humanismo que nos hace pensar que nosotros tenemos la respuesta a absolutamente todo, dejémoslo a un lado. Y mira, si está creciendo esa levadura en nosotros, pues el panadero, el que está manejando la masa, lo que va a hacer, va a tener que meternos al horno. ¿Por qué? Porque si eso sigue creciendo, la masa se va a dañar por completo. Y el Señor no quiere que la masa se dañe. Por eso dice, quitemos esa levadura. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura. No necesitamos levadura, necesitamos ser la masa que Cristo moldea. Pablo entonces dijo que Cristo es la verdadera Pascua y esta ya fue sacrificada por nosotros. Esto debía ser seguido por vidas que estuvieran libres de levadura. Debemos quitar esa levadura de nosotros. El versículo 8 dice: así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pablo no está hablando de cómo llegar a la salvación, porque nosotros no llegamos a la salvación siendo sinceros y verdaderos. No, está hablando acerca de cómo un cristiano tiene que vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene que ser sincera y verdadera. No puede ser nada más un circo, no puede ser algo que mostramos a la gente pero que en realidad no vivimos. Nuestra Pascua es Cristo y Él nos está llamando a vivir sin levadura.
Él nos está llamando a ser puros en nuestra forma de vivir, a ser sinceros. Sinceros como vimos en la carta a los Romanos, aceptar que somos pecadores y que solamente en Cristo podemos vivir como Él nos ha pedido vivir. Tenemos que ser verdaderos, sabiendo de que sí, cometemos errores, cometemos faltas, pero también haciéndonos responsables y mostrándonos ante los demás como un ejemplo digno de imitar. No un ejemplo perfecto, pero no corriendo, sino siendo como Pablo cuando dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Siempre cuando uso este versículo, hago este cuestionamiento. ¿Podrías decirle eso a tus hijos? ¿Podrías decirle eso a tus amigos? Bueno, a eso estamos llamados. Continuamos y vamos a ir del versículo 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aun comáis. Mira, Pablo hace un llamado y dice, mira, no te lleves con esa clase de gente. Yo no podría decir, claro, yo cuando llegué a la iglesia yo dejé de juntarme con mis amigos, yo ya no me junto con los borrachos, con los que fuman, con los fornicarios. No, yo solamente con los de la iglesia. Pablo dice, no me estoy refiriendo a eso, porque si no tienes que juntarte con alguien así, entonces deberías salir de este mundo, perdón. Lo que él dice, no, sino con aquel que llamándose hermano. Porque él está diciendo, mira, a los de afuera no podemos juzgarlos. A ellos los juzgará Dios. Ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Pero si estamos en una congregación, si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces sí tenemos que rendir cuentas y sí tenemos que juzgar ese tipo de casos, no para condenación, sino para restauración. Y lo que él está diciendo, pero mira, si dentro de la congregación hay alguien que llamándose hermano practica estas cosas, o sea, no dice cometió un pecado, sino es un practicante de tales cosas, con él ni siquiera te acerques. Y mira que eso estaba pasando en Corinto. Vemos el caso con el cual comenzamos a tratar, pero aparentemente esto era ya algo común. Recuerda que Corinto era un lugar de gran perdición en aquel tiempo. Se dice que habían cerca de 1000 sacerdotisas de Diana, de estas diosas falsas. Pero estas sacerdotisas, como lo explicamos al comienzo, en realidad eran prostitutas. Y en nombre de la religión, entonces estas prostitutas se acostaban con la gente. Y aparentemente muchos que estaban dentro de la iglesia de Corinto no habían olvidado sus malas mañas y practicaban la idolatría. Y con la idolatría hacían uso de estas sacerdotisas o de estas prostitutas con las cuales se revolcaban. Y eso era natural. Entonces salían, tenían relaciones y volvían a la iglesia y seguían participando en todas las actividades de la iglesia como nada. Y eso era conocido por todos y no pasaba nada. La idolatría, bueno, yo creo en Cristo, pero yo también creo aquí en mis imágenes, yo también creo en esto y en otras cosas. Y mira que no solamente habla en eso, sino que está poniendo en el mismo nivel al borracho, al ladrón, al maldiciente. ¡Al maldiciente! ¡Wow! Es impresionante lo que sucede. Pero yo ya para ir terminando, tú podrás decir, pero me quedé picado con la historia que estabas contando acerca de este hombre. ¿Qué pasó? ¿Fue entregado a Satanás? Y si fue entregado a Satanás, ¿qué pasó? ¿Satanás se lo llevó y lo está tostando en el infierno o algo por el estilo? Te va a sorprender mucho el desenlace. Y me voy a adelantar un poco a lo que veremos en algunas semanas más adelante. Esto está en el capítulo 2 de Corintios, versículo 4 al 8, y dice: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas,
no para que fuerais entristecidos, sino para que supieras cuán grande es el amor que os tengo. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Aparentemente este hombre, luego de la primera carta de Pablo y el consejo de ancianos, lo reprendió y probablemente no sé si lo echaron o este hombre recapacitó. No sé cuál fue lo que pasó, pero aparentemente lo que muestra la segunda carta es que este hombre sí se arrepintió. Él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y entonces volvió y dijo, sí, reconozco que he estado obrando mal contra Dios y contra la iglesia, hermanos queridos. Les ruego me ayuden y me perdonen. Y Pablo dice, sí, a este respecto, eso es a lo que quería llegar con entréguenlo a Satanás, a ese cambio en la vida de la persona, a que puedas arrepentirse y que pueda volver. Y lo que él termina diciendo, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. O sea que el primer acto fue un acto de amor y el acto de volverlo a recibir y tomarlo nuevamente en el seno de la familia del Señor es un acto de amor. Eso es lo que debemos de practicar, queridos hermanos. Mira ese desenlace tan fabuloso que se presenta. Y un poco más tarde, igualmente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 12, Pablo explicó por qué hizo lo que hizo. Dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. No fue por causa del hombre que estaba acostándose con la esposa de su padre, ni por causa del que lo padeció, o sea, por esa persona, sino para que os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, este es un hombre que dice, yo algún día voy a tener que dar cuenta de lo que estoy haciendo y de las personas que ministro y que sirvo como siervo de Dios. Por eso me es evidente la preocupación que tengo por ustedes. La semana pasada hablábamos acerca de esa paternidad espiritual. Qué lindo tener a un padre como Pablo que se preocupe de uno y que cada vez esté o jalándole la oreja para reconvenirle o también sea diciéndole me siento feliz de lo que está sucediendo con ustedes. ¿Ok? Vamos a la parte final porque se nos acaba el tiempo. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgaráis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Obviamente sabemos cómo terminó esto. Pero Pablo a lo largo de esta carta, yo quisiera recordarles en lo que terminó el capítulo 4. ¿Qué quieren? ¿Que vaya a ustedes con vara o quieren que vaya a ustedes con gracia y con perdón? Fíjate, esto lo está hablando para entrar a este capítulo 5 y al capítulo 6 que estaremos viendo la próxima semana, que está hablando de problemas fuertes que están pasando dentro de la iglesia. Pero como te lo dije la semana pasada, si la vara viene del Señor, pues siéntete feliz, porque el Señor corrige a sus hijos. Con el bastardo no tiene nada que ver. Eso es lo que dice Pablo terminando esta carta. Yo no tengo por qué juzgar al mundo Dios lo juzgará. Pero ¿acaso tú que estás en la iglesia no tienes que juzgar las cosas de la congregación? ¿Acaso no tienes que ver la pureza y mantener la pureza y reconvenir a tu hermano si ves que está haciendo mal? Esta carta tiene un propósito bastante amplio en enseñarnos cómo vivir una vida cristiana. Esta vida cristiana es la que el Señor
compró en la cruz. Lo que hoy el mundo está celebrando, y estamos felices porque Cristo ha resucitado, claro que ha resucitado. Pero eso tenemos que recordarlo, como lo dije al inicio de este mensaje, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Si no, en vano estamos creyendo. Si yo tengo que recordar esto una vez al año, se vuelve algo simplemente eventual, se vuelve en un evento. Déjame decirte que ese evento ocurrió hace 2000 años. Y que ese evento, si bien es cierto, lo recordamos, pero quiero volvértelo a decir. Yo no necesito recordarlo, yo necesito vivirlo. Yo necesito vivir y saber que con Cristo fui crucificado, pero también con Él fui resucitado. Y para la gloria y honra del Señor, para vida eterna. Así que, queridos hermanos, yo te invito a que cerremos nuestros ojos y terminemos este tiempo en oración. Amado Padre, gracias por tu palabra y tu enseñanza. Gracias porque nos muestras que tu vara y tu cayado nos infunde aliento. Gracias porque nos muestras que, Señor, si en verdad somos tus hijos, con lazos de amor nos traerás. Y el amor no siempre es solamente lo que nos agrada. A veces también tiene que ser la disciplina. Y a veces necesitamos la disciplina. Es más, Señor, creo que siempre necesitamos la disciplina. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Y gracias porque resucitaste. Porque esa es nuestra esperanza. La vida eterna está en nosotros. Porque la vida eterna, según dice tu palabra, es que te conozcamos a ti, al único Dios y Señor, y a quien tú enviaste, a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por el mensaje de este día. Pero también quiero pedirte, Señor, por la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, en especial aquí en esta ciudad, en Loja. Hay mucha gente, hay muchos amigos que están sufriendo a causa de esta pandemia. Hay muchos amigos que se han ido y otros que están seriamente afectados con esto. Padre, te pedimos que obres a favor de estas vidas, que tu mano sanadora de restauración toque estas vidas. Te lo pedimos, Señor, y guarda nuestras familias. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que tengan un excelente resto del fin de semana, que hayan disfrutado este tiempo en casa. Tenemos que ser responsables. Somos hombres y mujeres de fe, pero también tenemos que ser responsables y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Cuidémonos y salgamos para lo que es exclusivamente necesario. Mantengamos las medidas de seguridad, usemos la mascarilla, lavemos nuestras manos, tengamos un distanciamiento físico. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el siguiente domingo, ojalá de manera presencial, pero con todas estas medidas de seguridad. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto. Bendiciones. La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.